Hola amada iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Espero que estén todos muy bien. Oro por ustedes para que Dios los guarde, los proteja en cada momento y sobre todas las cosas, oro para que Dios los sorprenda en este tiempo. Amén. Que su fe vaya en aumento. Gloria a Dios. Amén. Bien, en esta mañana quiero compartir una palabra de parte de Dios. Estamos en la Semana Santa, recordando y conmemorando las Pascuas. No es para ir de vacaciones y menos ahora, ¿no? Pero es recordar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amén. Bien, vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 23. Éxodo capítulo 12, versículo 23, y dice: Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando él vea la sangre en la parte superior en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Amén y amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, levantamos un altar familiar y Padre, te pedimos que los cielos sean abiertos para que tu presencia, Señor, se derrame sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada sacerdote en el hogar, Señor, para tu bendición, para tu protección y para tu providencia, Padre. Señor, estamos expectantes por recibir tu palabra. Háblanos por medio de esta palabra y que nuestra fe, Señor, comience a depositar toda la esperanza y la confianza en ti en este tiempo, Padre. Queremos ver tu gloria, queremos, Señor, adorarte, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, cuando hablamos de Israel, no podemos dejar de hablar de Abraham, porque la promesa de Dios en él, la descendencia en él fueron, que en la descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a José. Y nosotros conocemos la historia de José. José es vendido por sus hermanos y termina como el gobernador de Egipto, como la mano derecha del faraón por haber interpretado un sueño que Dios le mostró al faraón. 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Entonces, por esa razón, el faraón lo pone a José como el gobernador de Egipto. Y justo en ese tiempo, eh, eh, José llama a la familia, o sea, los trae a toda la familia de Israel para que se establezcan en Egipto. Bueno, no quiero contar la historia porque si no se me va el tiempo, así que bien así cortito resumido. Bien, los israelitas, los hijos de Israel, comienzan a fructificarse y a multiplicarse y a fortalecerse en Egipto. Entre tanto que pasaron muchos años, ya José había fallecido, se levanta un nuevo rey que no conocía a José ni la historia de Israel. Entonces el rey comienza a sentirse amenazado porque ve cómo el pueblo de Israel se multiplicaba y se fortalecía. Entonces el faraón comienza a esclavizar al pueblo de Israel. Pero lo que más me llamó la atención es en Éxodo capítulo 1 versículo 12, dice: pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Iglesia, este versículo es una palabra rema de parte de Dios para nuestras vidas. Recuerden, cuando el enemigo nos oprima más nos fortalecemos en Cristo Jesús. Cuando más es oprimido el pueblo de Dios, más comienza a multiplicarse los cristianos. Aleluya. Siempre fue así. Cuando más comenzaron a ser perseguidos los cristianos, más fueron aumentando en los números de los cristianos. Amén. Dios obra de esa manera. Así que esta palabra es una esperanza, una palabra de esperanza para nosotros. El pueblo de Israel estaba 400 años de esclavitud bajo la mano del faraón. Y Dios le dice a Moisés: ve al faraón y diles que deje ir a mi pueblo
para que vengan a adorarme, pero como Faraón endureció su corazón y no quiso soltar, entonces Dios envía un juicio, que el juicio era la última plaga, la última plaga de las 10 plagas, que era el ángel de la muerte, que era matar a cada primogénito varón, sea hombre o animal de Egipto. Así que Dios le da esta instrucción a Moisés para su pueblo. Dile a mi pueblo que agarre un macho cordero de 1 año sin defecto, porque ese cordero va a representar a mi hijo Jesús, que va a venir 1000 años después. Así que mátalo y con esa sangre de cordero tienes que aplicar, tienes que untar en la parte superior del marco de las puertas de sus casas, porque la última plaga era Jehová enviando al ángel de la muerte. Entonces cuando pasaba el ángel de la muerte, miraba la sangre del cordero, decía, vine a esta casa y había sangre del cordero. Y lo que hacía, bueno, pasaba por alto, pasaba de largo. En otras palabras, a esta casa, uy, está la sangre del cordero, no la voy a tocar, no voy a entrar. Eso significa pasar por alto, significa las Pascuas, pasar por alto. Esto es lo que Dios pasó por alto. Dios pasó por alto tus pecados y mis pecados. Dios pasó por alto nuestras transgresiones. Dios pasó por alto nuestra idolatría. Dios pasó por alto nuestros pecados, hermanos. Dios no te mató. Dios no te juzgó. Al contrario, Dios perdonó por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo no me voy a gozar? Ahora, ¿cómo no voy a gritar diciendo aleluya, iglesia? Si cuando me merecía el juicio, cuando me merecía la muerte, cuando debería estar en el infierno, Dios pasó por alto. Gloria a Dios. Dios no dice, no importa los pecados que hayas cometido. Si crees en el Hijo de Dios, si crees en la sangre de Cristo y te arrepientes de tus pecados y vuelves a Dios, dice Jehová, yo paso por alto. Esto se llama Pascua. Pascua no es otra cosa que esto, no es ir de vacaciones, porque cuando nosotros escuchamos Semana Santa, lo primero que pensamos, uy, fin de semana largo, ¿a dónde vamos? No, es Pascua, pasar por alto. Con más razón, es el momento donde nosotros tenemos que meditar y reflexionar en dónde Dios nos sacó. Dios nos sacó del lodo, Dios nos sacó de la mugre, de la esclavitud de Egipto, para hacernos libres en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 23. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando él vea la sangre de parte superior y de ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de Israel en Egipto. Aunque dio de muerte a los egipcios, salvó a nuestra familia. Iglesia, salvó a nuestra familia. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Adoraron a nuestro Dios, aleluya. ¿Saben lo que Dios me dice a través de esto? La clave para escapar de la muerte no está en la fuerza tuya. La clave no está en un presidente. La clave no está en la seguridad que puede brindar el Estado. La clave no está si hay un antídoto del coronavirus. La clave está en el Cordero. Si el Cordero está en la casa, la muerte no te va a tocar. La muerte no va a entrar en tu casa. Si el Cordero está en casa, no hay temor ni tristeza en esa casa. La vida no está en el hombre, iglesia. La vida está en el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida. Aleluya. Gloria a Dios.
Por esta razón hoy nosotros levantamos este altar familiar. Yo digo, siempre lo medito y lo pienso, esto Dios lo permitió para que levantemos este altar familiar, porque cuando ellos, después de untar, después de aplicar la sangre del cordero en el marco de la puerta de sus casas, Moisés le da esta instrucción: métanse a su casa y coman del cordero con sus familias y no salgan. Gloria a Dios. Para mí eso es, quédense en sus casas y con sus familias. Tengan ese refrigerio espiritual, tengan momentos de bendición, momentos de refrigerio espiritual. Disfruten con sus casas, disfruten con sus familias. Esto es lo que Dios nos está hablando en este tiempo, iglesia. Ahora, ¿de qué celebraban el pueblo de Israel? Vamos a buscar Éxodo capítulo 6, versículo 6 del 8. Capítulo 6, versículo 6 del 8. Dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud de Egipto. ¿Qué representa Egipto? ¿Qué representa Egipto hoy para nosotros? Egipto representa el mundo. Entonces, tú estabas en el mundo, yo estaba en el mundo, esclavos del sistema del mundo, muy cansados, con tareas pesadas, con depresión, tristeza, pecado, maldición. De ahí, ¿quién te rescató? Dios te rescató. Dios te rescató. Egipto representa el sistema económico del mundo. En otras palabras, Dios te dice: no pienses como mundano, no hables como mundano, no pienses como un esclavo. Dios te dice: ya te saqué de ahí, no pienses como un esclavo del mundo, piensa como un hijo de Dios, piensa como un rey, un hijo, como el reino de Dios, como un hijo del rey. Él es el dueño del mundo, Él es el dueño del universo, hermanos. Hay cristianos mundanos. ¿A qué me refiero cuando hablo como cristianos mundanos? Le gusta rozar con el mundo, le encanta el mundo, hace lo que el mundo hace, les gusta hablar como el mundo. Cuando Dios te dice: yo te saqué de Egipto, digan conmigo: Dios me sacó del mundo, Dios me sacó de la esclavitud, díganlo ahí. Todavía hay gente que se huele al mundo, en vez de influenciar a otro, se deja influenciar por otro. Ay, pero pastor, usted sabe que para ganar a los perdidos hay que mezclarse con los perdidos. Sí, ya lo sé, lo entiendo perfectamente, pero para ganar a los perdidos, para ganar al mundo, no tengo que pensar como ellos, no tengo que hacer como ellos hacen, no tienes que hablar como ellos hablan. Cristo te sacó del mundo. Tienes que marcar una diferencia clara, contundente. ¿De qué celebraban Israel? Israel celebraba la salida de Egipto. Nosotros, ¿qué celebramos hoy nosotros? Nosotros hoy celebramos la salida del mundo, aleluya, donde Dios nos libró del mundo y de la esclavitud del mundo. Y aún así todavía nosotros estamos esclavos del mundo. Y aún así todavía nosotros nuestra mentalidad es un esclavo de Egipto. Ya nos libró el Señor Jesús, ya estamos libres, así que comienza a cambiar tu manera de pensar, comienza a cambiar tu perspectiva, tu enfoque. Ya eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no tengas temor. Ahora Dios dice: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud de Egipto. En otras palabras, yo te libertaré de todas tus ataduras. Yo te libraré, Israel, de las ataduras del enemigo. ¿Qué representa para nosotros esto? Cristo nos libertó de las ataduras del pecado, iglesia. Meditando en esta palabra, quizás Dios permitió esto, pienso mucho en esto, ¿no? Del coronavirus, pero creo que Dios permitió todo esto para librarnos de Egipto, claro, porque veníamos a la iglesia, pero estábamos tan comprometidos con el mundo que sin darnos cuenta hemos sido esclavos del sistema del mundo. Esclavos del sistema del mundo. Digan conmigo: Dios, te doy gracias porque me libraste de las ataduras del pecado. Me liberaste de las ataduras mentales, emocionales,
físicas, de toda clase de atadura. Yo te doy gracias, Señor, por permitirnos en este tiempo el librarnos de la esclavitud del sistema del mundo y hoy nuevamente poder estar enfocado como familia, enfocados en ti, Señor Jesús. Sí. Sí, yo lo pienso así, quizás me equivoque, no sé, pero yo lo pienso así. A mí me da esa impresión, me da ese sentir. Te redimiré. Estas palabras redimir significa yo te compré de la esclavitud del mundo. Iglesia, Dios nos viene hablando. Yo te compré de la esclavitud del mundo. Con mi brazo poderoso, con grandes actos de juicio, yo te liberé. Versículo capítulo 6, versículo 7. Te tomaré como pueblo mío, seré tu Dios, entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto, quien te ha librado de la opresión del sistema del mundo. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Te la daré a ti como tu posición exclusiva. Yo soy el Señor. Miren, para el pueblo de Israel, hoy para nosotros la tierra prometida, ¿dónde es? Es el cielo, es el reino de Dios. Entonces Dios quizás permitió esto para que nosotros que estábamos quizás esclavos del mundo, del sistema del mundo, que volvamos a poner nuestra mirada, nuestro enfoque en Dios, porque Dios nos quiere llevar a la tierra prometida, que para hoy nosotros esa tierra prometida es el reino de Dios. Gloria a Dios por eso. Cada vez que pienses sobre la Semana Santa, Dios te dice, hijo, hija mía, yo te compré con la sangre de mi Hijo Jesús. No sigas esclavo. No, yo te compré, yo te recuperé de vuelta. No sigas queriendo volver a la esclavitud del sistema del mundo. Ahora tú eres un príncipe, una princesa. Piensa como un rey. Piensa, habla como un hijo del rey. Actúa como un hijo del rey en esta tierra. Aleluya. Miren la sangre de Jesús. No hay poder si tú no lo declaras. Si tú no lo declaras, no hay poder. No se activa el poder. Digan conmigo, ahí, ¿dónde están? Aplico la sangre de Jesús en mi casa, en mi familia, en mi vida, en mi trabajo, en mis hijos, en mi iglesia. Lo aplico con la sangre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Quiero que como pueblo de Dios recuerde que cada vez que hay una crisis a nivel espiritual, financiero o como en este caso de salud que está afectando, por eso hay incertidumbre que genera mucho temor, confusión y por eso es muy importante que el pueblo de Dios sepa qué es lo que tiene que hacer en este tiempo, qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos, en estos momentos tan críticos como iglesia. Ya que nosotros somos los llamados de Dios, los llamados por Dios, hay que marcar una diferencia, a tener un mensaje, una palabra que es clave para estos momentos, iglesia. Lo primero que quiero decirte es que nosotros somos movidos por la palabra de Dios, no por las noticias negativas. Somos movidos por la palabra de Dios en estos días así. Usted tiene que aprender la diferencia entre informarse a través de los noticieros o dejarse influenciar para caer en un espíritu de pánico y de temor por causa de esas repeticiones de las noticias. ¿Se entiende? No hay nada de malo con la información. Tenemos que informarnos de lo que está pasando en el mundo, pero las noticias a veces cargan un espíritu de temor y pánico que a través de una continua repetición de información negativa afecta a tu mente y a tu alma y a tu espíritu. Amén. Y de pronto comienzas a perder la esperanza, comienzas a desenfocarte y en vez de poner tu mirada en Cristo, comienzas a poner tu mirada en el temor, iglesia. Por eso, en estos días, tú lo que tienes que repetir son las promesas donde Dios
tienes que poner tu fe. Son las promesas donde tú tienes que poner la fe. Son las promesas de las palabras de Dios donde tienes que depositar tu fe. Para que nosotros meditemos en ella y creer y hacer conforme de lo que en ella está escrito. Amén, iglesia. Porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, como lo dice en Josué capítulo 1 versículo 8. Bíblico. El temor es un espíritu que te va a esclavizar, iglesia. Atemorizar, te va a destruir, te va a enfermar. Pero la fe también es espiritual, que te libera, que te sana, que activa la palabra de Dios sobre tu vida con poder. Aleluya. Por eso en Filipenses 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor declaró, los que marcaron sus casas con la sangre del Cordero, la muerte no pudo tocar ni herir esas familias y esa sangre es la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy nosotros también tenemos el poder para activar la sangre de Jesús. Esa sangre te protege, te libera, cuida a tu familia. Hoy, más que nunca, tenemos que declarar sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, sobre tu vida, el poder de la sangre de Jesús. ¿Cómo le aplicamos esa sangre de Jesús? Como familia, confiesen sus pecados para pedirle perdón. Dios, hemos pecado contra ti. Cuando confiesas tus pecados, esa confesión de los pecados activa el poder de la sangre de Jesús. Se activa el poder de reconciliador, el perdón de Dios por medio de la sangre de Jesús. Así que, iglesia, no endurezcas tu corazón. Tú y yo sabemos cuál es el pecado. Tú y yo sabemos las cosas malas que tenemos en nuestro corazón. Bien, tienes que reconocer en este tiempo y tienes que pedirle perdón a Dios. Cada vez que tú pides perdón o perdonas, se activa el poder de la sangre de Jesús para tu casa y para tu familia en el nombre de Jesús. Así que te insto en estos días como familia que se junten y también pidan perdón a los unos con los otros dentro del hogar. Pidan perdón y perdonen y van a ver cómo Dios pone una cobertura espiritual sobre sus vidas y sobre su familia y derrama su bendición sobre su familia como nunca antes. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un fuerte aplauso, no tenga vergüenza. Denle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Ahora vamos a participar de la Santa Cena. Prepararon su pan. Miren, yo preparé mi pan. Y bueno, mi vino. Es un jugo. Pero esto es lo que encontré. Así que bueno, preparen su pan y su jugo de uva. ¿Tienen ahí? Bien. Antes de partir el Señor Jesús en la cruz, el Señor tomó pan y tomó vino, y Él dijo que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre. Y esto lo deberíamos hacer siempre en memoria de Él. Ahí como familia, tomen el pan primero, pero antes mediten si hay algo en sus corazones que no está bien, que no es correcto, reconózcalo o pídale ayuda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les ayude a ver qué es lo que hay en su corazón, que les haga recordar, que les dé convicción de pecado. El Espíritu Santo les va a dar convicción de pecado para que ustedes también puedan reconocer y arrepentirse de esos pecados, confesar. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón, confesamos y pedimos perdón a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude cada día a morir para que Cristo viva en nosotros. Amén, amén. Así que declaren que el Señor Jesús se llevó todas nuestras enfermedades, el Señor Jesús llevó todas nuestras dolencias en su cuerpo para darnos salud. Él tomó en su cuerpo la pobreza para darnos riqueza, entregando su cuerpo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que tomen el pan y vamos a tomar un tiempo de oración. Aleluya, Señor Jesús.
Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a morir cada día más, Señor, para que tú vivas en nosotros, para que Cristo viva en nosotros, Señor. Perdónanos, Jesús. Límpianos, Espíritu Santo. Límpianos con tu sangre, Señor. Padre Dios, sana nuestras enfermedades. Líbranos, Señor, de toda atadura, de toda maldición, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ahora tomen la copa. Tómenlo. Gloria a Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias a Jesús por haber derramado su sangre para limpiar nuestros pecados y hacer un pacto perpetuo con nosotros, un pacto de bendición, de protección, de vida eterna. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque a través del vino que representa la sangre de Cristo, Señor, hoy, Padre, nos sentimos bendecidos. Señor, estamos libres del pecado porque tú nos limpiaste de todo pecado, pero también, Señor, nos libraste de toda enfermedad, de toda maldición, Jesús. Padre Dios, Señor, bendice nuestras vidas. Señor, aplicamos la sangre de Cristo, Señor, sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia, Señor, y sobre nuestra casa, Padre. Bendice en esta hora, Señor. Límpianos y protégenos y cúbrenos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora declare sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre su salud, sobre sus finanzas, su iglesia, el poder protector de la sangre de Jesús. Hermanos, declaren, no tenga vergüenza. Padres de familia, sacerdote del hogar, declárenlo en el nombre de Jesús. Declaremos que la muerte no entrará, la maldición no tocará lugar, la enfermedad no tocará, no tiene acceso en nuestra casa, porque la sangre de nuestro Señor Jesús nos cubre en el nombre de Jesús. Declárenlo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro victoria sobre cada familia, cada hombre, cada mujer, de fe en el nombre de Jesús. Y les digo de parte de Dios, iglesia, no temas, no temas. Así como Él nos salvó ayer, así como Él restauró y rescató al pueblo de Israel, también nos salvará hoy en el nombre de Jesús. Confíen en Dios, porque este va a ser nuestro mejor momento, iglesia, para que mucha gente llegue a Cristo. Familias van a ser restauradas, muchas familias van a ser salvas, y vamos a ver el avivamiento en esta ciudad, en las naciones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, entendemos y declaramos que la sangre de Jesús tiene poder, Padre Dios. Y Señor, si espiritualmente nosotros declaramos la sangre de Jesús sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, Señor, sobre este país, sobre esta nación, Padre Dios, Señor, el ángel de la muerte pasará de largo, Padre. El coronavirus, Señor, no tocará ninguna morada, no tocará, Señor, ninguna casa, en el nombre de Jesús, Padre. Cúbrenos con la sangre de Jesús. Aplico la sangre de Jesús, Señor, sobre nuestros hijos. Aplico la sangre de Jesús, Señor, sobre nuestra familia. Aplico la sangre de Jesús, Señor, sobre el trabajo, sobre la iglesia, sobre, Señor, esta ciudad, sobre este país, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, la clave no está en el antídoto del coronavirus. La clave no está en el presidente. La clave no está, Señor, los bienes, Señor, y la seguridad que nos puede brindar el Estado. La clave está en el Cordero de nuestro Señor Jesús, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Señor, cada vez que nosotros levantemos un altar familiar, Padre, se aplica la sangre del Cordero, Señor, en las puertas, donde cuando el ángel de la muerte pase, Señor, mira, Padre Dios, la sangre del Cordero y pasa
pasa de largo, Padre Dios, porque Padre, hasta el ángel de la muerte reconoce el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Señor, bendigo a cada familia, a cada iglesia, a cada oyente, Señor, de esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aplico la sangre de Cristo Jesús sobre sus vidas, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre esta iglesia, sobre su ciudad, sobre este país Argentina. Bendito sea Argentina, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y que tengan una semana de victoria y en victoria. Y recuerden, declaren la sangre de Cristo Jesús, que hay poder, con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho, los bendigo. Siempre estemos orando, levantando el altar familiar, ayunando también y vamos a buscar el rostro de Dios. Amén. Dios nos va a sorprender. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Chao, chao.